Mis enigmas favoritos presenta información basada en parte en teorías y opiniones, algunas de las cuales son discutibles. El propósito del programa no es dar por válida ninguna parte de la controversia, sino emplear los informes y pruebas dramáticas para ofrecer una respuesta posible, aunque no sea la única, a estos enigmas y misterios. Señoras, señores, amigos, muy buenas noches y sean bienvenidos a una nueva edición de Mis Enigmas Favoritos, una nueva aventura de este programa. A partir de este momento comienzan 24 horas trepidantes, llenas de emoción y llenas de misterio. Y les voy a explicar por qué. Esta noche vamos a hablar de casas encantadas, de fenómenos paranormales, de si hay vida después de la muerte. Contaremos algunos casos, nos vamos a centrar después en misterios de antiguas civilizaciones. Y mañana viernes estoy seguro que va a ser apoteósico porque tendremos la cuarta noche de misterio. 24 horas de verdad emocionantes, sobre todo porque lo que se ha juntado esta noche aquí en esta mesa, mañana se unirá en esa noche de misterio otro buen amigo de Cádiz, otro buen investigador. Yo creo que es histórico, más de 20 años de profesión, de ejercicio del periodismo del misterio, de investigación, y más de 20 años sobre todo, y lo más importante, de amistad. Juntar a las tres personas que tengo en esta mesa hoy, para mí, es un auténtico privilegio, un auténtico honor y sobre todo me siento súper feliz y súper contento porque ante todo, repito, aparte de que son geniales profesionales, son muy buenos amigos y veteranos de esta casa y de este programa ya desde luego. Voy a presentarles en primer lugar a Francisco Contreras por mi izquierda, veterano reportero, periodista, escritor, bueno, ha ejercido y sigue ejerciendo el periodismo en los principales medios de este país, conocido por todos. Francisco Contreras. De verdad que es un placer tenerte una vez más aquí, de verdad. Hoy más que nunca viene allá, el placer es mío. Mis enigmas favoritos, volver a casa, volver a tu casa. Gracias por invitarme. Oye, fíjate qué confianza y amistad entre todos nosotros, pero ¿tú estás nervioso? Porque yo sí lo estoy, ¿eh? Mucho. Mucho. Estoy seguro que en casa también lo están. Mucho. Lo van a gozar esta noche y sobre todo mañana para que se acerque al teatro y puedan disfrutar también de la emisión en radio. Luego daremos más detalles. Justo enfrente se encuentra otro invitado que también es veterano de esta casa, de este programa. Estuvo hace unos meses hablando del fin del mundo. Afortunadamente, a las 12:01 del 21 de diciembre seguíamos aquí bromeando y charlando. Yo soy Guijarro, periodista, escritor veteranísimo, solo un poquito mayor que nosotros, de otra generación, un poquito anterior, pero con ese espíritu joven y además pues un genial profesional. Yo soy Guijarro, buenas noches. Buenas noches, os veo fantástico para estar muertos, porque el día 21 de diciembre sonaban los ecos de fin del mundo y os veo con muy buena cara. Y además tengo que recriminarte que es verdad que solamente me invitáis cuando hay fines del mundo. Ahora tenemos aquí al fanete coreano a punto de ponernos en la tesitura de la Tercera Guerra Mundial y aquí estamos debatiendo misterios. Y justamente enfrente, pues otro veterano de este programa, director de la prestigiosa revista Enigmas, querida por todos, periodista, escritor, Lorenzo Fernández Bueno. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Paisano andaluz. Sí, señor, por aquí estamos. Ya sabes, siempre te lo digo, cada vez que me invitas, vamos, iba a decir un improperio no es plan, pero vamos, pierdo el culo por venir directamente a estar aquí con todos vosotros porque uno se siente como en casa, ¿no? Tienen que entender los telespectadores que habrá rigor y habrá información esta noche, pero habrá anécdotas, habrá bromas, porque estamos de verdad, no solo entre amigos, sino también entre hermanos de espíritu. Y esto seguro que muchos lo entienden. ¿Nervioso, Lorenzo? Si quieres te digo que sí, la verdad es que no, ahora mismo, es que no sé, vamos, yo
no puedo estar nervioso, porque cuando uno está rodeado de amigos, y eso tiene que entenderlo el telespectador, ¿no? La sensación que yo tengo ahora mismo es como la que podemos tener cuando tomamos el café, estamos hablando de estos temas en una tertulia pues, tan cercana como la que puede entablar alguien en la intimidad, ¿no? Es decir, se consigue un ambiente muy, muy íntimo y, bueno, nervioso, estoy a gusto. ¿Y tú emocionado, Josep? ¿También un poquito nervioso? Nervioso no, la palabra correcta es emocionado, porque es verdad que no tenemos ocasión públicamente. Muchas veces en lo personal sí que nos reunimos o nos encontramos o por avatares del trabajo tenemos ocasión de hablar, pero no así en público, en lo que yo creo que puede ser una tertulia muy animada, habida cuenta de que cada uno, a pesar de que todos estamos en el mismo barco, tenemos matices y aspectos en los que nos posicionamos y que probablemente enriquezca. Yo soy de los que pienso que los debates bien llevados, aportan siempre puntos de vista distintos y por lo tanto son enriquecedores porque nos dan la oportunidad de posicionarnos. El mundo no es blanco ni negro, hay un montón de gamas de gris, un montón de colores vivos y maravillosos y qué mejor que poder gozarlos esta noche. Saludamos a todos los amigos que nos ven, bueno, no solo en Málaga y su provincia, a través de Mijas 340, Onda Azul Televisión en Málaga, sino también a través de internet de nuestra página web. Son miles las personas que nos siguen, no solo en España, sino también en el extranjero, en este momento, porque estamos en directo. Dicho esto, damos una primera avanzadilla rapidísimo. Vamos a ser muy pesaditos en esto, porque mañana tenemos un evento importante. Nos vamos a reunir pues, los presentes y José Antonio Caravaca, que viene de Cádiz, gran investigador OVNI, para ofrecer esa cuarta noche de misterio en Mijas. Será en el Teatro Las Lagunas. Comenzaremos a las 10 de la noche con un previo, contando algunas historias relacionadas todas con el fenómeno OVNI. Civilizaciones extraterrestres, si hay vida en otros planetas, abducciones, aterrizajes, de todo esto vamos a hablar mañana. Yo quiero un titular, aunque luego vamos a ir dando quizá algunos detalles, un titular de mañana. Frank, tú eres un veterano ya de Noche de Misterio. Un titular, hay otros mundos pero están en este. Ah, muy bueno. Un titular, Josep. Ostras, me has pillado. Un titular para mañana, Lorenzo. Pues un titular, ¿qué te diría? Que, como decía Josep, ¿no? Posiblemente que la historia de nuestros temas no va en una sola dirección y que está escrita, pero está escrita a toscas pinceladas, ¿no? Por lo tanto, mañana yo creo que vamos a intentar, en ese lienzo que va a ser la noche que se va a desarrollar, pues seguramente vamos a intentar aportar ese color, esa luz, ese conocimiento que en definitiva, pues, salvo en medios como este en el que nos encontramos ahora mismo y otros tantos, pues prácticamente no se trata. Yo creo que es una buena oportunidad. No te da un titular, te da un sermón, pero en fin. Ahora sí te doy. Era tiempo para que Josep lo piense. Necesitaba pensar un poquito, claro. ¿no? Mi titular sería "Ellos están aquí". Ajá. Pero no sé si ellos se refiere a ellos, ¿no? O a lo mejor a nuestros primos de arriba, ¿no? Que me informaban hoy que todavía quedan entradas, que mañana se pueden desplazar a la taquilla del teatro, que abre de 5 a 8, bueno, entiendo que hasta las 9:30 de la noche, porque a las 10, eso sí, se cierran las puertas y hay que ser puntuales, porque tenemos ese previo de 10 a 11 y de 11, atención a esto que es importante, de 11 de la noche a 1 de la madrugada estaremos en directo en Radio Mijas, 107.7 FM en la provincia de Málaga, y online a través de internet. Se puede escuchar el programa de radio en internet, ¿de acuerdo? O sea que los que no puedan ir al teatro tienen la radio para poder escuchar este programa de 11 a 1 de la madrugada. Insisto, será mágico mañana. Luego daremos otra pincelada más. Bueno, que son muchos años en esta bendita profesión, divulgando, investigando, entrevistando a gente pues que se ha encontrado con lo imposible. A mí me hace mucha gracia todavía, con esto empezamos ya, cómo en esta segunda década del siglo XXI todavía hay gente no informada, obviamente, que sigue pensando que muchos de estos temas, por ejemplo, y nos adentramos ya, las casas encantadas, los fenómenos paranormales, la telequinesia, la percepción extrasensorial, sigue pensando y creyendo que esto es un tema de fe, un tema de creencia, y que no solo eso, sino que además, aunque luego adentraremos un poquito más, puede haber una intoxicación profesional en medios de comunicación de gente que todavía sigue pues, diciendo, afirmando que todo esto es un fraude, que todo es una invención, en definitiva, que nada de esto existe, ¿no? Yo te diría que, ahora sí te voy a dar un titular, ¿no? Y es que todo parte de lo mismo. Lo de la fe y la creencia es evidente, es decir, no es una cuestión tópica, sino que realmente existe. Hay, dependiendo del entorno sociocultural en el que te encuentres, lo que en un lugar puede ser identificado como un avistamiento ovni, en otro lugar puede ser identificado como una aparición de la Virgen. Es decir, todo depende de la, entre comillas, contaminación cultural que hayamos obtenido a lo largo de nuestra trayectoria vital, ¿no? Desde mi punto de vista todo parte de lo mismo y precisamente esta misma tarde estábamos manteniendo una animada tertulia
de café hablando de estas temáticas y del posible origen, ¿no? Cómo pensar hoy en día, como por ejemplo la física teórica, ¿no? Porque evidentemente no es práctica porque no se puede demostrar todavía, pero te está hablando de la existencia de algo ya tan demostrado como son 11 dimensiones. Nosotros nos podemos mover en el entorno de las 3-4 dimensiones. Pero pensar que puede haber 11 dimensiones y que en ocasiones, ¿por qué no? Lo dice la física, lo dice gente como Michio Kaku, por ejemplo, ¿no? Que seguramente dentro de muy poquito tiempo le darán el premio Nobel, seguramente. Pues este señor te plantea la posibilidad de que lo que hoy en día nosotros no podemos explicar y denominamos como fenómenos paranormales, realmente estemos hablando de inteligencias que se encuentran en otra dimensión. Y que en ocasiones, pues porque se produce una paradoja, porque en un momento determinado hay algo, una puerta que se abre sin que seamos conscientes de ello, se cuelan en nuestra realidad y es cuando se produce el fenómeno extraño. Josep, y luego Fran. Estoy completamente de acuerdo con el análisis de Loren, pero quiero aportar algún otro matiz, ¿no? Que me parece significativo y que creo que en parte el descrédito que hoy día, yo creo que a lo largo de la historia, pero vamos a ceñirnos a hoy día, tiene el ámbito de la parapsicología o de la investigación paranormal, más que de la parapsicología en la opinión pública, puede venir dado de una falta de etiqueta adecuada. Y me explico. Cuando nace todo esto, nace unido de la mano del espiritismo. Y una cosa es el espiritismo y la otra es la parapsicología. La parapsicología no hace ouijas, la parapsicología no hace psicofonías. La parapsicología investiga sensitivos e investiga hechos, atendiendo a un método científico. Mientras que el espiritismo busca una experiencia, busca una sensibilidad, busca llegar al interior para desarrollar la personalidad hacia la fe, la personalidad hacia la espiritualidad o lo que sea. Entonces, esa mezcolanza a la que generalmente los medios de comunicación especializados, tampoco se ha resistido porque le es cómoda o le es lucrativa, no en sentido económico del término, sino probablemente a nivel de aceptación público, lo que consigue es un mestizaje del espiritismo y la parapsicología que lo que lleva consigo es que la formación de los parapsicólogos, de los investigadores, no sea la adecuada. Y como no es la adecuada, ni hacen parapsicología ni hacen espiritismo. Hacen un sincretismo de ambas cosas, que es lo que llamamos investigación paranormal, que no es ni investigación ni paranormal, es una aventura. O sea, en lugar de irte a Portaventura a vivir experiencias... Te vas a una casa abandonada. ¿Tú qué has escrito, Fran, sobre casas encantadas, fantasmas, parapsicología? Mira, yo lo ponía en Casas Encantadas en el libro. Quizás uno de los grandes hándicaps de la parapsicología o metapsíquica, que aquí todos tenemos etiquetas, sea que no hay un beneficio económico. Cuando surge el estudio científico de la parapsicología con las hermanas Fox en Hydesville en 1848 y la Sociedad Psíquica de Londres empieza a investigar esta serie de fenómenos, de lugares y de personas que afirman tener un contacto con esa otra realidad. Vamos a ir viendo imágenes mientras lo hacen de una forma curiosa, sana, ingenua. Quieren saber qué hay más allá. Pero todo eso se queda en agua de borrajas. Todo eso se queda en agua de borrajas. Hoy no hay nadie serio, por lo menos en España, que aborde una investigación. Porque ¿qué es una investigación? En España, no nos vamos a ir lejos. Sí, ¿a quién corresponde una investigación? A físicos, a químicos, a ingenieros. Ya no te digo eso, corresponde a la universidad. ¿Y la universidad ha dado o no ha dado la espalda a estos temas? Siempre. ¿Pero por qué ha dado la espalda a estos temas? Porque no hay ningún beneficio. No, y aparte porque la imagen posiblemente en España, porque ya que nos ceñimos a nuestro territorio, en España, estas temáticas, por desgracia, la universidad ha sido tan sumamente ignorante que ha identificado estas temáticas con, por ejemplo, el señor de la túnica y pelo corto, Rapel, con el señor Octavio Aceves, con los que echan cartas a... Es que no es eso. Es que es otra cosa. Y otra cosa te digo, ya que yo ya empiezo, ya sabes, ya voy... Vamos a sacar. Pues hay otra cosa con la que no estoy de acuerdo contigo. Es decir, cuando nace el espiritismo, que posiblemente sea la base de todo esto, que se ha ido desarrollando, que ha ido evolucionando, que ha ido además acompañado de las tecnologías. La psicofonía surge porque hay unos aparatos que pueden captar voces. Bueno, pues todo esto es una evolución. Hoy en día es la transcomunicación instrumental. Pero en aquel tiempo, cuando surge lo de las hermanas Fox y dicen contactar con el señor Pezuñas, porque contestaba a base de lo que se conoce como raps, los golpes, es decir, un golpe era sí, 2 golpes eran no, y aquello se manejaba con un lenguaje inteligente,
Yo no creo en ningún momento que aquello, en su principio seguramente podría ser un fenómeno extraño, pendiente de explicación, pendiente de investigación, con unos mecanismos que entonces no existían porque se desconocía lo que había que investigar, por lo tanto no había las herramientas para poder investigarlo, pero que posteriormente y en muy poco tiempo se convierte en un negocio puro y duro, a mí no me cabe ninguna duda. Bueno, es decir, es que mira, la década de los 50-60 del siglo XIX fue dejarme decir una cosa porque si no nos vamos a enfazar todos. Dejadme decir una cosa. No, para nada, en absoluto. Es que a menudo los escépticos suelen argumentar de es que esto es un negocio. Bueno, no pasa nada. Es la imagen. Vamos a ver. Habría que diferenciar. En España no existe la investigación de lo paranormal. Ha habido casos muy importantes que se podían haber investigado. Mónica Nieto, por ejemplo, uno de los grandes, la Uri Geller española, y la universidad, la ciencia española. Mira qué imagen. Lo ha dejado. Hablamos de Friedrich Jürgenson, Belmez, el padre de la psicofonía. Belmez podía haber sido estudiado. Y Belmez fue un absoluto disparate. Desde el principio hasta el final. No, hasta ahora. ¿Cuál es el problema de la parapsicología y de la metapsíquica? Al final, que se resume en creer o no creer. No. ¿O que se ha disfrazado, que se ha vestido con una túnica blanca? No, que no ha interesado. Que los medios de información, los periodistas no han hecho un periodismo riguroso hablando. A día de hoy cualquiera se va a investigar, lo decía Josep. Cuando alguien se va a una casa encantada, la mayoría de los grupos que yo conozco y gente que seguramente muchos de los espectadores de mis enigmas favoritos van a una casa encantada. ¿Por qué vas a una casa encantada? ¿A pasar miedo? ¿Porque quieres ser un periodista? ¿Quieres ser un periodista de misterio? ¿O quieres saber realmente qué es lo que ocurre en un lugar donde dicen que hay manifestaciones que no tienen una explicación? Porque hay un concepto erróneo en la terminología, inexplicable o inexplicado. Cuando uno investiga, muchas veces descubre que de 10 casas encantadas solamente hay una en la que realmente pueden ocurrir cosas y no significa con ello que eso tenga una explicación trascendente. Fijaos que estamos viendo fotografías clásicas que pertenecen ya a la historia del misterio. ¿Creéis que esto tiene quizá 40 años, 30 años de historia? O más. ¿Esto se produce en la actualidad? ¿Los tiempos han cambiado? ¿Los fenómenos se han transformado? No, los fenómenos siguen siendo los mismos de siempre. Ajá. Lo único que cambian es de ubicación y de protagonistas. Y tenemos incluso otras manifestaciones. Mira, Casa del Obispo, antiguo templo Asclepeion en Cádiz, edificio domotizado, más de 15 cámaras de seguridad grabando fenómenos que no tienen explicación, desde el paso de sombras de niños hasta mujeres con ropas blancas, huellas en una de las escaleras donde están las tumbas de neonatos. En el Palau de la Generalitat, en Valencia, las cámaras de seguridad también han grabado fenómenos extraños. En el Museo Reina Sofía en Madrid. Es decir, hasta la tecnología del siglo XXI, en Úbeda, en el antiguo hospital, hoy Centro Cultural, la moderna tecnología está grabando sucesos, manifestaciones, hechos que nosotros interpretamos como paranormales porque no sabemos cómo etiquetarlo y tenemos que llamarlo de alguna forma, que seguramente muchos de ellos puedan tener en unos años explicación, pero que a día de hoy no. Eso es misterio. Yo, más que probablemente surja el que contéis algún caso, el que más os ha impactado, porque yo me gustaría que en esta reunión que tenemos esta noche, después de tantos años, ¿no? Porque ya estamos en la cuarentena, caray, y hemos estado en muchos lugares, hemos entrevistado a mucha gente, y estoy seguro que cada uno de vosotros tiene sus propias conclusiones, sus propias ideas, sus propias opiniones, y me gustaría que las compartiéramos, que afloraran esta noche, porque entiendo que tiene que ser así, uno tiene que ser congruente y, aunque uno esté equivocado, por lo menos ofrecer lo que uno ha experimentado y solo como persona y como profesional. Luis, pero deja hablar luego a los demás, ¿eh? No me habéis dejado hablar a mí ninguno. Pero si no has callado, ¿Cómo explicarle a un espectador que se divide entre la credulidad y la incredulidad, el miedo, el temor, la incomprensión, el desconcierto, el shock que sufre personas que hemos entrevistado los cuatro que lo han vivido? Pero que no han tenido una confusión, no han visto algo que tiene luego una explicación, no, que se han enfrentado a una experiencia que trasciende, que se encuentran con ese más allá. Pero yo parto de una idea. ¿Cómo explicarle a alguien que cree, no cree, eso? Y sobre todo, ¿cuántas personas hemos entrevistado que te decían, yo no creía, o sea, me daba lo mismo, me parecían todos una banda de frikis? Repíteme, venimos de Semana Santa, Santo Tomás, hasta que no le mete el dedo a Jesús, no puede creer que aquello es una aparición. Es decir, la grandeza de lo paranormal, de lo que está al otro lado,
del que yo creo firmemente existe. Yo también. Y no tengo ninguna evidencia, Pruebas, evidencia inquebrantable. Lo que tengo son indicios, suposiciones y conductas deductivas, que también son ciencia. La deducción también es ciencia. Elemental, querido Watson, ¿no? Pues a lo que vamos, es decir, experimentar todas esas cosas en primera persona es lo que indefectiblemente a ti nadie te va a convencer de lo contrario. Aunque tenga explicación, fíjate lo que te digo, aunque tenga explicación, nadie te va a convencer de que aquello que has vivido es una experiencia trascendente. Lo que pasa es que yo parto de una idea. Yo creo que Luis lo que está planteando sobre la mesa, si no me equivoco, es vosotros os habéis dedicado a investigar estas temáticas, nosotros nos hemos dedicado a investigar estas temáticas, mojaros, ¿no? Sí, claro. Bien, pues claro. yo lo que te puedo decir es que después de los años que puedo en mi caso, ¿no? Llevar estudiando estas temáticas desde mi vertiente periodística y por supuesto desde mi vertiente puramente vocacional, ¿no? Multidisciplinar, de lo que me gusta, ¿no? De lo que me fascina. De lo que tengo muy claro es que hoy en día es muy recurrente y desde hace mucho tiempo decir, bueno, los poltergeists son generados, por ejemplo, por ir a los poltergeists, ¿no? Son generados por un mecanismo que se encuentra en el lugar donde se producen y además se desencadena porque alguien de la casa, generalmente una mujer que suele estar o en el periodo de la menopausia o suele estar en el periodo de la adolescencia, desarrollo, pues genera, por ese desajuste hormonal, puede ayudar a que se desencadene el fenómeno. Yo esto no me lo creo. Y además voy a parafrasear a nuestro querido Fernando Jiménez del Oso, porque recuerdo que, por ejemplo, en referencia a Belmez, cuando le decían que aquel fenómeno, el lienzo era el suelo, que era la teoría de Germán de Argumosa, el lienzo es este suelo y el pincel es María Gómez Cámara, que de una forma posiblemente inconsciente hace que ese fenómeno se manifieste en forma de caras en el suelo. Fernando decía, si esa mujer tiene esas facultades psíquicas, cada vez que se cabrea hay terremotos en el pueblo. Es cierto, es decir, yo eso no me lo puedo creer. No me puedo creer que sean espíritus. Es que no me lo puedo creer. Yo me parece absolutamente ridículo que hoy en día, y seguramente a lo mejor hasta en este mismo momento, alguno de los telespectadores, mientras está viendo este programa, está practicando la ouija. Es que yo no me creo que los espíritus, si es que son tal cosa, se comuniquen a través de un vaso de Danone. Es que me resulta hasta ridículo, aberrante, irrespetuoso incluso si existe algo más allá de esta vida, ¿no? Parto de la idea de que evidentemente lo que sea es inteligente, porque muestra una conciencia, muestra una interacción, en ocasiones agresiva incluso, con la persona que sufre ese fenómeno. ¿Qué es? Yo parto de la idea de que estamos ante otra cosa, posiblemente de lo que decía Frank al principio, ¿no? En ese titular, en el que hay otros mundos, pero están en este. Y en ocasiones esos otros mundos encuentran una brecha por la que colarse, yo no sé si de forma inconsciente o consciente, porque a veces tiene muy mala leche, especialmente en fenómenos como los poltergeists, llegan a provocar el malestar en el lugar pues más íntimo en el que cada uno de nosotros nos podemos desenvolver, que es nuestra propia casa. Estas son un poco las ideas que he ido sacando en claro y que lo que han hecho es enturbiar todavía más mi propia mente, ¿no? Porque verdaderamente llegar a conclusiones Déjame en este caso es muy difícil. Un comentario en Facebook, hay muchos. Mari Carmen González dice, yo vivía en una casa donde ocurrían fenómenos extraños, por llamarle de alguna forma. Se notaba en el ambiente, se sentía y se escuchaba. Doy testimonio de lo que allí ocurría era cierto. Sin embargo, estando dentro de la misma casa había personas que no veían, ni escuchaban, ni sentían absolutamente nada. Yo lo viví en primera persona y nadie me va a convencer de que era algo que a mí me parecía, para nada. Era algo real, aunque a priori inexplicable. Eso nos abre un melón en el que ahora estamos. Déjame, que es si los fantasmas están dentro o fuera de nuestra mente. Pero quiero retomar el argumento de Loren, que a mí me parece piedra angular de lo que estamos tocando. Y en este libro que ya está descatalogado. Déjame enseñarlo, porque ya está descatalogado. Este libro que tengo aquí, tengo muy buenos recuerdos. Tiene 19 años este libro. Sí, bueno, lo presentamos aquí, Giuseppe, en el año 99, en la primera o segunda temporada del programa. Infiltrados, seres de otras dimensiones entre nosotros. Esto ya casi inencontrable. No. Esto es una joya, vamos, una joya. Pero ahí, en ese libro, menciono una reunión de ufólogos, en principio, aunque luego derivó en algo mucho más profundo, bajo la denominación de Proyecto Delfos. Proyecto Delfos definía que lo que se escondía tras el fenómeno OVNI, las apariciones manianas, la parapsicología, muchos de los fenómenos espiritistas, era una misma inteligencia. Y que esa misma inteligencia tenía un propósito, porque algo que de forma insidiosa a lo largo de la historia de la humanidad sigue
con esa misma línea, siguen siendo las mismas cacerolas las que se mueven, siguen siendo las mismas voces las que se escuchan, lo único que cambian son los observadores y los aparatos que permiten registrar todo eso. Hasta los ovnis también. Hasta los ovnis. Tiene un propósito, y ese propósito es la modificación de la consciencia. Cuando se empieza a experimentar, no digo investigar, digo experimentar, porque una cosa es la experimentación y la otra es la investigación. En ese sentido, a profundizar mediante la tentación que llamábamos a la manifestación de esa inteligencia, vía Ouija, vía psicografía, vía avistamientos previa cita, cada uno como buenamente quería, podía o creía que tenía esos medios a su alcance, parte del equipo integrante de la directiva del proyecto del FOS, entre ellos el propio Pedro Valverde, fallece en, voy a decir, extrañas circunstancias, y va a sonar peliculero. Muere de un ataque al corazón, pero es que no sufría ninguna enfermedad cardíaca. Entonces, a mí ese tipo de cosas me inquietan, porque efectivamente parece que haya una especie de plan superior. Y ese plan superior nos está tratando como marionetas desde que éramos monos bajando de los árboles. 30 segundos y nos vamos, Fran. Lo de siempre. ¿Creo en las capacidades, un sexto sentido del ser humano? Sí. Pero eso ya lo avaló por el método científico Joseph Ryan en la Universidad de Duke, en los años 50. Eso lo está avalando el doctor Óscar Iborra, doctor en psicología experimental de la Universidad de Granada. Nadie en España puede decir que el ser humano no tiene esa capacidad psi que se divide en sí gamma y sí kappa. ¿Creo en el más allá? Sí. Creo que hay otra realidad, la teoría de Planilandia, con ese multiuniverso, vamos a llamarlo teoría de Planilandia, ¿no? También. El problema es que no tenemos respuesta para todos los fenómenos. Cuando uno va a una casa encantada se puede encontrar con que el testigo está siendo engañado por los fantasmas de su mente, puede estar observando esa otra realidad de la que habla la física cuántica, multiuniversos, puede estar viendo ese más allá y entrar en contacto con él y recibir un mensaje y comprobarlo. Puede haber tantas cosas. Yo, si me preguntas, en los casos que he investigado, hay muchos casos en los que el más allá o otra realidad trascendental está ahí. Y lo que ha apuntado Josep es súper importante. Cualquier persona, y a vosotros os habrá pasado lo mismo, que ha vivido realmente un fenómeno exógeno, nada interno, cambia su conciencia. Me acuerdo ahora mismo de Mercedes Ruiz y el vuelo 401. Es una, pero hay miles. Yo te voy a confesar que una de las experiencias más alucinantes que he vivido en el mundo paranormal la he vivido aquí en Málaga. ¿Tú la conoces? Sí. Porque hemos ido más de una vez a ver al curandero de Campanillas. He visto. ¿Me lo cuentas después? Sí, ¿cómo no? Sí, es que es muy, muy fuerte. Bueno, cada uno tiene su historia que contar. Tenemos una de Ouija, tú y yo. Tenemos una de Ouija también. Bueno, las contamos ahora enseguida, después de la información comercial. Como veis, tertulia caliente hoy, entre buenos amigos. Josep Pijarro, Fran Contreras y Lorenzo Fernández. Hasta ahora, amigos. Continuamos la segunda parte de Mis Enigmas Favoritos. Estamos en directo desde Mijas 340 Televisión para todo el mundo a través de Internet y a través de la televisión que nos ven en toda la provincia de Málaga. Nos acompañan los buenos amigos, periodistas y escritores Josep Pijarro, Lorenzo Fernández y Francisco Contreras. Por si usted se acaba de incorporar, anunciarles que mañana viernes, día 5 de abril, estaremos a partir de las 10 de la noche en el Teatro Las Lagunas, en la cuarta noche de Misterio de Mijas. Es un evento organizado por la Concejalía de Juventud. Lo vamos a pasar en grande, vamos a contar muchas historias relacionadas con los ovnis, con la posible vida en otros planetas, muchos casos que tienen que ver con este asunto. Se unirá mañana a este grupo de reporteros José Antonio Caravaca, que viene de Cádiz, otro gran investigador y escritor. Vamos a hablar ahora de experiencias personales. El muro de Facebook está que echa humo, cada uno pues contando su historia. Por ejemplo, Katy Palou, desde Mallorca, hablando de si medir o no medir los fenómenos paranormales, dice, no solo medir, lo realmente puñetero es repetir, entre comillas, para ser medido. David del Río comenta, por ejemplo, jamás he tenido alucinaciones. Cuando te sucede a ti, personalmente sabes que lo sucedido ha sido real, aunque sea difícil de explicar. Y más comentarios, algunos extensos, luego daremos lectura de ellos. Por cierto, a mí antes me importaba, ya no, pero eso de que todavía para muchos, quizá colegas de profesión y bueno, gente que luego pues no está en estos temas, pues que nos llamen frikis. A mí ya es algo que me gusta. ¿Os han llamado frikis? A mí ya me gusta que me lo digan. Te voy a contar una cosa. Yo me siento muy orgulloso de ser friki, sí.
y no de ser friki, sino de pertenecer a un tipo de periodismo que se dedica al periodismo de la investigación y de participar en un país que es el país que mayor número de noticias dedicadas al misterio, heterodoxia, vamos a llamarlo mejor, ¿vale? A lo que nadie cuenta hay en Europa. 3 programas en 3 cadenas nacionales, 3 revistas Pero no solo cantidad. Y calidad. Rompo una lanza en favor del periodismo de la verdad, porque es verdad que dentro del misterio se hacen muchas más comprobaciones que en muchas otras ramas del periodismo. Existe un periodismo de verdad que acude al lugar, que vive la noticia, que entrevista al testigo, que la contrasta con expertos, que acude a archivos y a bibliotecas. Hay vida más allá del periodismo rosa, hay vida más allá del periodismo político, deportivo, económico. Hay un periodismo de investigación especializado en misterio. 3 revistas con más de 20 años, 3 programas de radio a nivel nacional, no quiero contar a nivel autonómico, local y el mundo de Internet. Series de televisión con Fernando, todos los que queramos. De hecho, Mijas Comunicación, el grupo, es conocido fuera de Málaga por mis enigmas favoritos. No nos confundamos. Y mira que se trabaja genial en esta casa, que hay grandes programas a diario, con esfuerzo, con grandes profesionales. ¿Por qué se conoce Mijas Comunicación? Porque hay un programa dedicado al misterio, a lo que algunos llaman frikis. Lo cual evidencia también que hay un público cautivo de todos estos temas y que busca respuestas. Y erudito. Yo, de todas formas, voy a... Siempre me pongo un poco de abogado del diablo. Es que a mí el concepto friki me parece desagradable. Me parece desagradable porque nunca se hace con buena fe, es despectivo, ¿no? Para mí, friki, hoy en día, es que un programa tenga 4 millones de telespectadores cuando los opinólogos que hay ahí se dedican a poner verde la vida de un señor que no está ahí o de una señora a decir la prensa rosa. Eso a mí sí que me parece friki. Pero bueno, en definitiva eso es lo que se demanda, ¿no? Con lo cual, si eso es friki, el país es un país friki, ¿no? Y la audiencia, los 4 millones que ven este programa son 4 millones de frikis. Para mí, este tipo de periodismo es un periodismo que lleva un concepto que hace tiempo me molestaba bastante, pero que con el tiempo me ha pasado como a ti. A mí yo me he acostumbrado a lo de periodismo marginal, ¿no? Porque bendita marginación, porque eso nos hace más únicos, ¿no? Eso nos hace que, en definitiva, lo que tú decías, Josep, hace que esto se convierta en una pequeña casa en la que tú conoces a alguien que siente la misma vocación, la misma pasión que tú por estas temáticas y prácticamente en cuestión de horas ya no es que sea un amigo, es que casi es un hermano de espíritu. Totalmente. Seguimos la misma búsqueda. Cada uno con sus ideas, cada uno con sus planteamientos, pero en definitiva es la búsqueda de respuestas. Yo casi te diría que como los antiguos argonautas, ¿no? Esto no deja de ser una aventura en busca del conocimiento. Absolutamente. Por encima de todo. Y qué mayor aventura en busca del conocimiento que es preguntarte por aquello que no somos capaces de explicar. Totalmente. Y contar lo que nadie cuenta, que en definitiva es lo que hacemos todos. Ver la realidad desde muchas perspectivas, conocer lugares desde otros puntos de vista. Nos interesa lo que nadie cuenta. Bueno, a mí me está pasando una cosa, y supongo que vosotros estáis viajando y en la calle constantemente. Yo, como sabéis, llevo unos meses también ejerciendo como periodista en esta casa, en informativo de Mijas 340. Estoy a diario en la calle con el micrófono y es curioso porque la gente, lógicamente, después de 14 años con este programa, pues todo el mundo te conoce, pero todo el mundo, desde el político hasta el profesor, hasta la ama de casa, todo el mundo te cuenta su historia. Porque todo el mundo tiene una historia que contar. En su casa, viendo el cielo. ¿Cuál de todos? El libro. Y esto es así. Mira, Luis, este libro es un libro que ha salido a la calle hace 2 días, 3 días. Hay otros mundos, pero están en este. Es un libro que lleva una finalidad fantástica, como decía Fran al principio, y es, aquí han participado 40 autores. Con una idea, ¿no? Y es ofrecer los beneficios que se obtengan a una ONG. Frikis. Mira, voy a leer la contraportada. Dice: entre sus manos tiene una obra colectiva y pionera en España con ensayos de investigación. Bueno, pues dice: en este libro encontrarán artículos de 2 astrofísicos, 5 psicólogos, 1 ingeniero, 2 criminólogos, 1 médico, 2 historiadores, 1 geólogo, 3 juristas, 1 sociólogo, 6 periodistas, 1 teólogo, 1 lingüista, 1 exmarino de la Armada y 1 diplomática. Menudos frikis. Menudos frikis. Miguel Ángel Cabral en Facebook dice: es triste que en este país un diario deportivo tenga más caché de periodismo serio más que una publicación de difusión de fenómenos e historia heterodoxa. Bueno, eso es relativo, porque no existirían 3 revistas, 3 programas de radio y tantos programas de televisión si no hubiese un público objetivo que a nivel empresarial en un medio de comunicación le diese beneficio. Con lo cual hay un público interesado por saber, tiene inquietud, tiene curiosidad. Así que tranquilos. Josep, antes de parar en la primera pausa, decías que tuviste una experiencia aquí en Málaga
soy conocedor de ella. ¿Te importa compartirla con todos? Bueno, es un poco larga. Intentaré hacer un resumen porque, como bien sabes, había no sé si seguirá, supongo que sí, ¿no? Andrés Ballesteros ejerciendo psicocirugía. Yo entonces estaba dirigiendo a la sazón la revista Karma 7. Una periodista malagueña, Luisa Alba, me habló de los fenómenos que venían teniendo lugar en las noches de luna llena en Campanillas, y hasta allí que nos fuimos. No fue fácil porque el hombre quiso previamente conocerme, asegurarse. Es un hombre muy desconfiado, casi que roza la paranoia, semianalfabeto, que aseguraba que por el poder de un eventual extraterrestre, un marcianito, podía curar. Y esa forma de curar, imagínate, un señor albañil con mangas cortas, vestido de médico, bata quirúrgica, mascarilla y su gorro, y yo entro a una habitación en la que hay una mujer tendida en una camilla de cúbito prono, es decir, con la cabeza mirando al suelo y con la espalda abierta. Literalmente yo estaba como a unos 2 metros de distancia, no podía distinguir bien si aquello era una herida o era maquillaje o qué sé yo, y de repente me dice, cruza y aproxímate. Yo me aproximo, me quedo a unos 15 centímetros escasos de lo que es una columna vertebral abierta. Tengo la duda, porque algo de ilusionismo hice en mi juventud, de si tal vez la camilla podía tener el hueco y por lo tanto esa hendidura, colocar un hueso de cerdo, por ejemplo, que pudiera estar eventualmente haciendo las tareas de una columna vertebral humana. Y entonces él espontáneamente me dice, ayúdame, ponte en los pies y tira. Y al tirar de los pies, los nervios se movían. Quiero decirte que aquello era una herida. Hasta ahí, porque él había abierto con un bisturí, por lo tanto no hay nada mágico en ello. Lo mágico se produce al cerrar la herida, porque con un simple algodón mojado en agua cierra, rebana sin sutura y queda como el que se rasca con una uña, y a mí me parece estar viendo un truco de David Copperfield, pero hecho por un cateto de pueblo. Lo digo así. Y el paroxismo que eso me genera es tan brutal que digo, yo necesito seguir viendo. La segunda operación, que consistió, decía, era una operación de cerebro, con el bisturí abrió así, y cuando hizo tal que así con la tapa de los sesos, yo me desmayé. Se estuvieron riendo 2 días de aquel desmayo. Qué fuerte. Vi otras 2 operaciones más, a cuál de ellas más bestias, y todas tenían el mismo final, que era cerrar sin sutura, y las personas se movían, quiero decir, después de la operación, absolutamente. Aquello a mí me chocó. Yo no puedo testimoniar, después se ha hablado mucho, que si era fraude, que si no era fraude, lo que vosotros queráis. Lo que yo vi es que me parecía extraordinario, ¿no? Relativo, una puntualización. Sufrió una cámara oculta o vivió una cámara oculta y seguramente muchos espectadores se quedarán con esa imagen de fraudulenta. Hubo un juicio. Sí, hubo un juicio. Y salió absuelto. Sí. Eso nadie lo ha contado. Claro. Me estaba acordando de algunas imágenes que Fernando divulgó a través de sus documentales. Él fue amigo personal de Alex Orbito, en los últimos años afincado en Mallorca. Fernando siempre defendió la veracidad, autenticidad de Alex Orbito. Él le grabó, le filmó, estuvo ahí a centímetros de las heridas abiertas que produjo. ¿Él mismo se operó? Él mismo se operó. Ahí es donde para mí está la validez. Claro. De un posible curandero, ¿no? De todas formas, cuando hablamos de los curanderos filipinos, hay una larguísima tradición, ¿no? Ellos actúan, pues, o bien porque, como ocurre, por ejemplo, en Cuba, ¿no? Les cabalgan los orishas, pues en el caso de los filipinos ocurre algo parecido, ¿no? Dentro de ellos, su cuerpo, su espíritu es tomado por el supuesto espíritu de un médico ya fallecido, y a través de sus manos, digamos que las utiliza para realizar curaciones. Es cierto que los curanderos filipinos son muy espectaculares, sobre todo porque hay mucha sangre, ¿no? Es decir, cuando están realizando esas incisiones en las que prácticamente no utilizan ningún tipo de material quirúrgico, es decir, se manejan prácticamente con las manos, ¿no? Y empiezas a ver cómo retuercen, empiezan a sacar higadillos. Es bastante... Bueno, yo recuerdo unas imágenes que también divulgó Fernando. Hicimos un programa sobre cirugía psíquica. Sí, pero me refería a un medium en Brasil
Iván Trilla. Efectivamente. Yo lo conocí. Bueno, Iván Trilla está lleno de polémica todavía, ¿eh? ¿Recuerdas que habría? Pero cuidado con Iván Trilla. Yo te puedo contar de lo que yo vi en Tarrasa, es muy breve. En Tarrasa, una noche, tantas de la madrugada, tambores, tucutú, tucutú, en un sexto piso, quiero decirte, no era en un descampado. Yo digo, aquí nos va a venir la Guardia Civil en un 2x3. Y Andreas, que había tenido un idilio un tanto especial con Iván Trilla, porque él se fue a Brasil a intentar localizarlo, y se lo encontró en el aeropuerto y le dijo, creo que tú me andas buscando, así se conocieron. Había un periodista junto a nosotros que estaba carraspeando, estaba con la grabadora así, esa tos nerviosa, muchas veces a uno le entra, e Iván cogió unas tijeras y hizo ¡fas! Y se las clavó. ¿Qué dices? Y entonces, suavemente, se las vuelve a quitar, salió solo una gotita de sangre y le dijo, ¿a que se te ha quitado la carraspera? Digo, porque los huevos se te han puesto aquí arriba, ¿no? Naturalmente, ¿no? No volvió a carraspear en toda la noche, pero a mí aquello también me volvió, insisto, a ser una experiencia que dices, ¿cómo catalogo? ¿A quién le cuento yo esto? ¿Lo estoy contando a vosotros? Sí, tremendo. Sí, Lorenzo. Lo que comentaba de Fernando, ¿no? Fernando hizo lo que un buen investigador hace, es decir, si este señor opera, pues yo voy a comprobarlo. Y efectivamente, Fernando fue postrado en una camilla y un pequeño quiste sebáceo que tenía en el brazo, pues él fue operado, se le extrajo ese quiste sebáceo, pero además ahí sí que se utilizó un bisturí, digamos que de todo menos aséptico, es decir, era realmente sucio, oxidado, y se extrajo, y Fernando decía que él no había notado ningún tipo de dolor, se hizo una incisión bastante importante, de unos cuantos centímetros, y él decía que había notado un ligero cosquilleo, ¿no? Además, la herida tardó muy poquito tiempo en cicatrizar. Pero sí me gustaría, porque el tema de los curanderos es un tema muy áspero, ¿no? Nosotros, áspero en el sentido de que estás jugando, delicado con la salud y sobre todo con que la gente que va a un curandero en general lo ven como ese último clavo al que aferrarse. Hay que tener mucho cuidado. Nosotros cada vez que hemos tocado en la revista Enigmas el asunto de curanderos, no te haces una idea. Me imagino que igual que tú en el programa, vosotros en los diferentes medios en los que trabajáis, es que la avalancha de llamadas, de mails, de gente que te pide por favor que le ayudes porque su familiar o ellos mismos... Y también de médicos e instituciones que te dicen que no descansa. Ahí va. Pero es que es importante decir, vamos a ver, has contado tu experiencia con Andrés Ballesteros, lo que se vio. Cuidado, hay que advertir que nadie de lo que nos estén viendo ahora mismo piensen que tienen tal enfermedad o cual que van a ir a este señor o a otro cualquiera y se les va a curar. No, porque el porcentaje que hay de truco detrás de todo esto... Pero con independencia de eso, es decir, yo me quedo en el fenómeno. Yo no llevaría ni a mi hijo, ni yo mismo me iría a curar ahí. Quiero decir, me lo miro como fenómeno. Y no hay un seguimiento clínico de los casos como puede hacer la ciencia. Tú te has operado de, yo qué sé, de corazón y vas a una serie de revisiones para saber la evolución clínica del paciente. Aquí no hay evolución clínica. Por lo tanto, es posible que haya una mejora temporal. El poder de la sugestión es extraordinario y a lo mejor dentro de un año vuelves a estar igual de jodido. Pero quisiera retomar un argumento que sí me ha parecido muy significativo, que ahora estaba diciendo Loren, y es el tema de los bisturís oxidados. Si hagamos un ejercicio de imaginación e imaginemos que efectivamente un espíritu, un extraterrestre, un ente del más allá está siendo canalizado por un ser humano para hacer estas obras, ¿qué necesidad tiene de utilizar un bisturí oxidado y no un bisturí aséptico? Y eso nos lleva, al gran... No, la tiene porque es para el espectáculo, es decir, es para llamar la atención. No solo eso, yo parto de la idea de que generalmente la gente que tiene este tipo de facultades, si realmente son así, ya no hablo de Andrés Ballesteros, tú mismo has dicho que bueno... Es que está Ceárigo, Iván Trilla, pero me pones el ejemplo de Ceárigo, por ejemplo, es que Ceárigo, el brasileño, era un hombre que llevaba a cabo unas curaciones ciertamente espectaculares, donde la sangre caía a borbotones y prácticamente los cuerpos eran rajados de arriba abajo y la gente no sentía ningún tipo de dolor, incluso fue encarcelado por práctica ilegal de la medicina. Pero ¿quién era Ceárigo? Ceárigo era un hombre de pueblo que prácticamente no había salido de su pueblo en su vida y que los únicos medios que tenía a su alcance era la sierra con la que cortaba la leña. Es decir, independientemente de que una persona canalice... Pero hasta un señor de pueblo sabe que un bisturí no se puede utilizar para dos personas. Es lo que tiene a su alcance, Josep, es lo que tiene a su alcance. Es decir, cuando Ceárigo se pone a operar con una sierra o con un bisturí oxidado o con una navaja,
es porque es lo que tiene a su alcance. Es decir, yo no sé si está siendo canalizado por alguien de otro sitio o lo que sea, pero se utiliza lo que tiene. Es decir, es muy raro que te encuentres un curandero en la dirección de la Biblioteca Nacional de Madrid. No, es que no lo hay. Claro, no lo hay. Digo, y eso es una constante no solamente del mundo curandero, sino exactamente. en realidad de todo el fenómeno heterodoxo. Es decir, los testigos, es verdad que hay testigos de élite, pero el testigo normal suele ser ni siquiera el del estatus medio, sino el de medio bajo. Dos detalles. Habría que ver lo que diría Jacobo Grinberg y habría que recordar a alguien que se nos ha olvidado, a Pachita y ese cuchillo. Pachita, sí, hombre, claro. Porque Pachita es el estereotipo y ahí sí que pocos son los que se atreven a negar que tenía una capacidad que nadie a día de hoy Sin ha duda. sabido explicar. Nadie. Todos los demás. ¿Quién fue Pachita? Que hay gente joven que no conoce el caso, Fran. Mujer humilde que con un cuchillo oxidado... Mexicana. Mujer humilde que de la noche a la mañana con un cuchillo viejo oxidado era capaz de hacer todo tipo de proezas. Así es. Jacobo Grinberg, por cierto, la última entrevista se le hicimos estando en Onda Madrid, antes de que desapareciera, neurólogo, siempre en batalla con Carlos Castaneda, con esas ideas de esos otros planos de realidad, la avaló. Y no había duda de que ella era la evidencia de que se podía entrar en contacto con otra realidad y que hacía proezas que rompían cualquier lógica. Y no estamos hablando de sugestión o la capacidad de curar por el pensamiento. ¿Qué decía Pachita cuando le preguntaban ¿cómo hace usted esto? Pues ella decía ni más ni menos que era literalmente poseída por el espíritu del emperador Cuauhtémoc. Es decir, estamos hablando de que seguramente para ella era el mayor referente espiritual que podía tener. Si hubiera sido Jesús de Nazaret, pues hubiera sido poseída por Jesús de Nazaret. Es decir, es que el entorno sociocultural en este tipo de fenómenos es fundamental. Fíjate si es... Y parto de la idea de lo que decía antes, es que la inteligencia, estoy convencido de que siempre es la misma. Fíjate si es fundamental, hay un sitio maravilloso que es el Valle de Vinalopó. Allí hay una ciudad que se llama Villena. No hace falta utilizar cuchillos oxidados ni bisturís limpios. Villena creo que es el lugar es la mayor capital de en toda España. Es la capital de los curanderos. El 70% de la población es curandera. Una por trabajos medicinales, otros por imposición de manos y otras derivados del espiritismo. Allí la gente va a la par al curandero que al médico de cabecera. Ahí hay un curandero para cada remedio. Yo allí he visto una cosa que no tiene nada que ver con los cuchillos ni los bisturís, más que nada porque si veo eso me desplomo como tú. Había una curandera que trabajaba los dolores de huesos con cañas. Entonces ubicaba al enfermo donde estás tú, Josep, cogía unas grandes cañas, las sujetaba aquí a los lados, se concentraba y de repente esas cañas empezaban a doblarse, a doblarse, a doblarse. Se juntaban y en ese momento el mal había desaparecido de la enfermedad. Remedios tan fuera de lugar, sin sentido como esos, allí perviven y existen. Y vamos al mundo de las creencias. El 70% de la población, incluso hay tesinas en la Universidad de Alicante de doctores y de enfermeros, va allí en busca de un contacto porque creen. Es que la tipología de curandero, la variedad, como dice Fran, es decir, están los que manejan ese conocimiento botánico, ¿no? Están los que se creen, bueno, estar en posesión de un don espiritual, un don divino. Pero yo recuerdo uno que conocimos hace mucho tiempo, hace ya muchos años, en Galicia. Galicia también es una tierra abonada para este tipo de fenómenos y sobre todo para el curanderismo, ¿no? Y había un curandero llamado, se autollamaba Ocacharulo. Ocacharulo, sí. Pues Ocacharulo tenía hay unos que curan herpes, otros que curan el asma. Bueno, pues Ocacharulo decía curar la homosexualidad. Y claro, allí iban principalmente padres que tenían hijos pues algo afeminados, ¿no? Y la intención era que les curara. Y decían que tenía un porcentaje de éxito del 100%. Estamos hablando de una época muy retrógrada en la que la homosexualidad se consideraba una enfermedad. Bueno, pues este hombre curaba, pero claro, ¿cómo no iba a curar? Es que lo que hacía era pasar un manojo de zarzas por las partes de cada niño. Claro, así Madre mía, qué terror. Bueno, oye, que no teníamos preparado hablar de los curanderos, pero bueno, que ha estado bien porque así damos un ligero repaso y opinamos sobre el tema, porque son casos los que conocemos y se han publicado en estos últimos años. De los casos a las casas. De los casos a las casas, hay un email que nos llega de un buen amigo que nos ve desde La Palma, desde la preciosa isla de La Palma, en Canarias, de Roberto Castro. Dice: buenas noches, Luis Mariano. Mi abuela murió de forma súbita con 48 años y a los 15 días una sobrina suya
Tuvo la experiencia de oír su voz que la llamaba cuando estaba en el campo. Miraba a un lado y otro y no veía a nadie. Tuvo tal pánico que empezó a correr hasta llegar a su casa. Mi madre le mandó a decir misas y ya no tuvo más problemas. Aquí en La Palma está la leyenda del alma de Tacande. En la misma línea, pues está claro que hay otra realidad que no podemos obviar. Un saludo y hasta siempre, Roberto. Fíjate, pues el alma de Tacande se hizo estamos hablando creo que del siglo XVII, la segunda mitad del siglo XVII, y llegó incluso a la institución eclesiástica, al punto de que se ordenó en todas las islas realizar una misa en todas las islas a la vez para exorcizar esa casa donde se manifestaba el alma de Tacande. ¿Cuántos? Permíteme, déjame decir una cosa porque, y vamos a cambiar el tercio y nos vamos a meter en el mundo de la vida después de la muerte. Al principio, Loren decía, y estoy 100% de acuerdo con él, que la Ouija es absurdo pensar que un espíritu nos esté ahí hablando en un vaso de Danone. Absolutamente de acuerdo. Pero eso no quita, o al menos en mi opinión, que el espíritu perviva. Es decir, espíritu o conciencia. Da igual el nombre. Eso sí que es un tema de etiqueta. Llámala ánima, llámala espíritu, alma, espíritu, conciencia. Es decir, estamos hablando de lo que a ti te da sentido de ser. Vale. La consciencia te da sentido de ser. Tú eres millones y millones de células que a una le ha tocado ser neurona y a otro pelo del culo, con perdón. Pero son esencialmente lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que apelmaza a todas esas células y les da identidad de uno? Que el número, en simbolismo, tiene su escuela desde la más remota antigüedad. Pues la tiene el ser, la tiene la existencia misma, la tiene la vida. Porque somos energía. Esto que mueve, alguien que haya tenido la desgracia de perder un familiar, ve que de un segundo de la vida a un segundo de la muerte, eso que está ahí es una carcasa, pero no alberga nada más. Eso que daba vida, que sonroja la piel, que da calor, que nos da sentimiento, que nos da unidad, ha desaparecido y es una energía. Energía que no la podamos medir no significa que no exista. Y esa energía puede mutarse, puede estar volando, puede estar en un universo paralelo, yo no sé dónde está, pero pienso que existe. Y hay un experimento de Van Lommel, que sí es un experimento científico comprobado, que hasta dónde llega el punto de la conciencia. Lo cuento muy brevemente. En un protocolo que se pone en marcha en un hospital de Holanda, entra un paciente con parada cardiorrespiratoria y muere en la sala de reanimación. 2 minutos y medio más tarde consiguen reanimar tras una muerte cerebral de aproximadamente 2 minutos y medio, y al llevar dentadura postiza la enfermera la quita y la guarda en un cajón. Es reanimado, se le estabiliza y 2 semanas más tarde esa enfermera, estando de guardia, le toca ese paciente y el paciente la reconoce estando muerto clínicamente y le dice: señorita, usted me tiene que devolver la dentadura. Dice: ¿cómo puede usted acordarse de eso si estaba muerto? Sí, la guardó en el cajón. Es decir, no solo había tenido una experiencia después de la muerte, sino que había tenido una experiencia fuera del cuerpo. Segundos, Loren, porque tenemos que hacer un segundo alto en el camino. Pues, ¿cuántos segundos? 5. Y si no, te esperas después. Lánzalo y lo cuentas después de la muerte. Lanza titular. Es que has hecho una asociación que yo creo que es muy peligrosa, y es Ouija y pervivencia de la conciencia. No. Quería decir todo lo contrario. Bien. Qué ganas de pero lo que sí. Pero después te voy a contar una experiencia que tuvo Fernando Jiménez del Oso con Chicho Ibáñez Serrador y otros grandes prohombres de aquel tiempo que se reunían todos los viernes en su casa para hacer una Ouija. Y esa Ouija funcionaba y pasaban cosas. Desde luego que sí, claro que sí. ¿Quién no tenía alguna experiencia con la Ouija? Bueno, yo no sé qué está pasando esta noche, que la noción del tiempo la estamos perdiendo totalmente. Sabíamos cómo iba a empezar el programa, pero yo desde luego sabía cómo iba a acabar, porque teníamos otros temas, pero bueno, al final pues pasa lo que pasa. Que dentro de unos minutos regresamos y además me gustaría ver el teléfono por si hay alguien que quiera llamarnos y contar alguna experiencia o hacernos alguna pregunta. Hasta ahora, amigos.
tercera parte del programa, ¿cómo estamos disfrutando? Si lo estamos haciendo en directo y delante de todos ustedes, cuando las cámaras se apagan y da paso a la información comercial, el corrillo, los comentarios que se producen aquí, pues son lo mejor de lo mejor, pero esos son inconfesables, eso no se puede decir. Vamos a Facebook, muchos amigos opinando. Desde Sevilla, Fernando Ortiz dice: se ha demostrado científicamente que el cerebro humano percibe lo que te va a decir tu interlocutor y prepara una respuesta antes de que tú ni siquiera lo pienses. Marítima Gómez escribe: a mí me da mucho miedo la Ouija. Nunca me he atrevido a usarla, ni he dejado que me echen las cartas, ni sesiones de espiritismo. Ya he tenido experiencias yo sola sin buscarlas, y no iba a buscar más sin saber lo que podía venir. Raquel, de Huelva, si no me equivoco, la Ouija solo atrae a entidades bajas. Creo que no tiene ningún interés entrar en contacto con ese género. Vamos a hablar de la Ouija, pero me gustaría ir a las calles, porque, como saben, hacemos una encuesta cada semana y hemos preguntado pues si creen que existen los fantasmas. ¿Tú crees? Yo sé que existen los fantasmas. ¿Tú piensas que existen los fantasmas? El Congreso de los Diputados está lleno de ellos. Está lleno de ellos. Fran Contreras, tú que has escrito libros sobre fantasmas, como los que tienes ahí, déjame enseñarlos. Dámelos otra vez. De los que no son de carne y hueso, los de Congreso. Dame los libros, que vamos a otra vez enseñarlos. Fantasmas. ¿Hay alguien al otro lado? Ahí, a ver, ahí. Ayúdame, Loren. Aquí. Oye, tiene una foto facebookera. Casas encantadas. De la editorial Edad. Espera, ¿que vas a hacer una foto? Una foto facebookera. Ya es la interacción total. Facebook. Venga, va. Facebookera. Es que lo que es ya la tecnología. Haciendo fotos en directo, subiendo a Facebook. Bueno, que esos son los libros de Frank, que está muy bien. Que todo aquel que... Nada, está todo controlado. Sí, está todo controlado. No es que solamente crea, es que vi uno. Lo que llama fantasma. Y tú, Loren, bueno, tú viste algo también en la Facultad de Córdoba, ¿no? Sí, pero casi. Yo no creo... Sí que lo vio, perdón, que yo no toco el micro. Que yo no creo en los fantasmas, o sea, no creo. Yo pienso que el concepto fantasma es un concepto ya rancio, que bonito, romántico, que hay que dejarlo en el siglo XIX. Hoy en día tendríamos que hablar de otra cosa. No sé cómo llamarla, pero desde luego no. Vamos a decírselo. Lorenzo se está haciendo mayor. Sí. Lorenzo se está haciendo mayor. Vamos a decirle que es un fantasma, un evento condenado a repetirse una y otra vez, un instante de dolor quizás, algo muerto que por momentos parece vivo aún. Como un insecto atrapado en ámbar, que es un fantasma soy yo. La pregunta es, ¿el fantasma está fuera o dentro de nuestro cerebro? Vamos a ver, yo he dicho, creo en los fantasmas. Sí, vi un fantasma, entendiendo por lo que todo el mundo conoce. Josep, ¿qué era eso? Tú siempre pones el dedo en la llaga. No, es que es la pregunta. Es que hay que hacerse las preguntas correctas. Sí, es verdad. Y a menudo se suele confundir el fantasma con la imagen que el cine fundamentalmente nos ha querido transmitir. Pero un fantasma, o sea, yo he estado en lugares en los que una persona estaba viendo algo que yo no veía, y por lo tanto yo no puedo poner en duda su testimonio, que es verídico, real y además equilibrado, porque después pasa test, pero no puedo admitir que eso sea un fantasma. Luego puede ser que los fantasmas estén en nuestra mente y son distintos a las emanaciones vaporosas que en el marco del espiritismo se han materializado en forma de aportes o en forma de... Luego, si quieres, creo que lo hemos contado. Eso es un tema interesantísimo, el mundo del ectoplasma. Totalmente. Una pregunta, ¿por qué me estoy haciendo mayor? Pues porque tú siempre has defendido la existencia de los fantasmas. No, te estoy diciendo que cambio el concepto. A mí me da la sensación de que vosotros dos, parafraseando a mi amigo Josep, en vuestra constitución celular estáis más cerca del vello anal que de la neurona, pero bueno. Son las horas ya, es que es muy tarde. Luego te cuento. Bueno, oye, que nos tiene que contar Fran una historia, y Loren el caso de Fernando, que es una historia increíble, con Chicho Ibañez Serrador y algunos amigos de la época. Que vamos a preguntarle a la gente en la calle si creen en los fantasmas. Esto es lo que nos han contestado pues todos estos amigos. Yo creo que no, para nada, para nada. Las almas o suben o se quedan abajo. Lo que es el fantasma, no sé, pero algo sí que habrá. Porque yo creo que estar aquí sufriendo muchas veces tanto para nada, pues sería como muy fuerte, ¿no? Pero vamos, no como lo pintan el fantasma, no sé. Algo habrá. Hay un refrán que dice que el muerto al hoyo y el vivo al bollo. Pues a verlos, haylos, igual que las meigas. Pero no soy muy crédulo. Ni creo ni dejo de creer. Me da respeto, pero ni creo ni dejo de creer. Sí, yo he sentido a lo mejor que te está observando. Yo sí creo. No, porque no son reales y yo creo en la realidad, en lo que veo. Que creo que todo eso es una fantasía, realmente, fantasma no. Igual que las apariciones de los compañeros, de los amigos, de los padres, todo es imaginación de uno.
Yo lo puedo estar viendo un fantasma ahí, pero es mi imaginación la que lo está viendo, no es que realmente esté ahí fantasma. Vamos, no creo. Después de la muerte yo creo que no es fantasma, que no es que uno se lo imagina o que lo sueña o que algo que dice me ha salido o no ha salido, pero... Yo pues si en verdad no creo en los fantasmas. O sea que... No porque tantas cosas dicen que si esto, que si lo otro, pero que no, yo no creo. Gracias a todas esas personas por contestar nuestra pregunta. Un comentario de Isabel Alavedra desde Cataluña. Lorenzo es escéptico de muchas cosas, dice. Sí, pero yo creo que... Sanamente escéptico. Claro, hay que ser escéptico es dudar. Escéptico, sí, dudar. Pero vamos, vuelvo a repetir, yo no he dicho que no crea en los fantasmas. Por supuesto, creo por que es un supuesto. concepto rancio. Ahora, yendo a esta encuesta que habéis realizado, la sensación que se transmite es que si no se ve, no se cree, como decía una de las señoras. A mí me gustaría que esta misma encuesta, con esas mismas personas, hicierais la siguiente pregunta. ¿Creéis en Dios? Claro. A ver qué pasaría. Fran, tu experiencia, Antes por favor. preguntabas cuando hemos pasado miedo y se me han ocurrido varias. Sí. Se me ha ocurrido una que viví hace muchos años con Lorenzo en una vieja carretera comarcal de Albacete, donde pasamos mucho miedo terrenal buscando una luz. No había nada sobrenatural, pero pasamos mucho miedo y corrimos como bellacos creyendo que aparecía una luz, candil de los muertos, que llaman la luz del Pardal. Había pensado en contar esa formación fantasmagórica, porque no sé cómo llamarla, que pude presenciar en Belchite junto a un vigilante de seguridad, que aquí hemos contado en otras ocasiones, que narró en fantasmas durante el rodaje de un reportaje de televisión, y que aquello me dejó huella, porque fueron dos personas, no comunicamos ninguno de los dos lo que habíamos visto, y horas más tarde definimos lo mismo, y aquello no tiene explicación a día de hoy. No sé lo que sería. Una sombra enlutada, enorme, sin pies, luego lo desarrollamos si quieres. Me quedo con una mala experiencia, porque siempre ocurre lo mismo, que es del famoso tablero para contactar con el supuesto más allá, y fue contigo, Luis. Era en una de las muchas visitas que hacía aquí, sabes que tenía la cadena SER una sección de misterios que bajaba habitualmente, y una de las noches me quedé en casa de Luis. Yo no practico la Ouija hace años, no me gusta. Creo que nos metemos en unos terrenos peligrosos, no sé si de fuera o de dentro, me parece peligroso. El caso de Vallecas es uno de mis preferidos, que he seguido durante años, y Estefanía Gutiérrez... Y me sigue. Estefanía Gutiérrez Lázaro está muy viva y muy presente. Hay casos, ¿verdad?, que nos unen para siempre. Y yo recuerdo que, estando en casa con Luis invitó a unos amigos y me dijo: Fran, vamos a hacer una Ouija, anímate. Y yo me enfadé cuando digo, tío, ¿sabes que no? Pues, me quedé, en aquellos tiempos había IRC, ¿te acuerdas, Josep, Lorenzo? ¡Hombre! IRC hispano. IRC hispano. Vaya. Claro. Y en un momento dado viene Blanco. Entra a la puerta y está con el ordenador y dice: ¿Keiko? Pues yo me imagino así. Bueno, la gente no lo sabe, pero mis amigos más cercanos, Lorenzo sí, mi familia me llama Keiko, no me llama Fran en casa. Fran, ¿tú eres Keiko? ¿Tú no lo sabes? Dice: por favor, puedes venir al salón. Estaba desencajado. En el salón estaban jugando a la Ouija. Yo me acerco al salón, ellos estaban con el tablero. Jugando no, ¿eh? No has dicho jugando, ¿no? Sí. Estamos practicando la Ouija. Practicando la Ouija. Y en un momento determinado aquello empieza a moverse. Hola, 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 Keiko. Hola, ¿qué tal estás? Bien. Yo le decía: mira, yo no quiero, es que no quiero participar en esto, no me interesa. Lo recuerdo como si fuera ayer. Y en un momento determinado todos estaban alucinando, porque aquello se movía a una velocidad escalofriante, o sea, al punto de que se escapaban las manos, se para el vaso en seco. Era un salón enorme, jamás se me va a olvidar, había unas cortinas a esta altura y de repente hicieron las dos cortinas. ¡Ras! Yo no sé qué pasó, aquella noche no salimos a tomar ni una cerveza, la gente que había en aquella casa se fue como alma que lleva el diablo, y yo recuerdo que le decía a Luis: ¿ves? Te lo dije, si es que esto no trae nada bueno. Bueno, es una anécdota que vivimos juntos. Sí. He tenido varias en casa con a mí nunca me ha Ouija. gustado, ni siquiera haciendo reportajes de televisión, cuando ha sido premisa. En Rastreadores de Misterio, Lorenzo, cuando hicimos un especial dedicado a la Noche de los Difuntos del Más Allá, hablamos la posibilidad de, bueno, vamos a practicar. El mal llamado juego de la Ouija. Lorenzo, conmigo no cuentes. O sea, pero yo siempre he defendido, si uno tiene una suficiente, como decía Fernando, una buena higiene mental,
si se hace con un ánimo de experimentar, de una forma seria, rigurosa, sin que la experiencia te obsesione ni te produzca pues ese tipo de sensaciones extrañas, o sobre todo la sugestión, ¿no?, que es mortal. Yo siempre he tenido, de verdad, buenas experiencias, algunas muy sorprendentes, como la que acabas de contar, con sustos, con miedos, pero realmente ninguna grave que revista peligro. Y sin embargo he tenido experiencias muy bonitas, comunicaciones muy bonitas, y digo muchas veces sorprendentes. La Ouija funciona, funciona y parece una radio que sintoniza con algo, no sabemos qué. Una de las cosas más bonitas que yo he oído como experimentación dentro de la Ouija era lo que Fernando intentaba durante muchísimos años. Chicho Ibáñez Serrador lo decía de Fernando cuando falleció, Fernando Jiménez del Oso, evidentemente, decía que el extraordinario comunicador que era, en muchas ocasiones eclipsaba al fantástico psiquiatra que era. Y es que Fernando durante muchísimo tiempo estuvo intentando ver la forma de aplicar la Ouija como terapia dentro de la psiquiatría. Fijaros de lo que estamos hablando, ¿no? Hago un pequeño lapso, porque sí me gustaría, habéis comentado el caso de Córdoba, sí, la Facultad de Córdoba, como ese lugar en el que yo viví algo, y como se ha quedado ahí, me imagino que los telespectadores no tienen por qué mordiéndose las uñas, el caso. Brevemente, antes de meterme en la Ouija de Fernando, voy a ser breve porque no me quiero tampoco comer ya la última parte del programa. Tu bloque, la primera que para eso ya está Noel, que para eso ya está la segunda tú, ahora te toca a ti. Pero sí me gustaría, mira, esta historia surgió en el año 97 porque una colaboradora, Gemma Moreno, nos envió un artículo después de entrevistar a gente de la Facultad de Derecho de Córdoba. Quien no conozca la Facultad de Derecho, es un antiguo monasterio precioso, es un sitio donde hay enterrados monjes que habitaron en este lugar hace siglos, y además durante la guerra civil pues se convirtió también en hospital, falleció muchísima gente, y bueno, parece ser que hoy en día, ya como no hoy en día, sino hace 15 años, como Facultad de Derecho, pues los estudiantes decían estar viviendo experiencias extrañas, ¿no? Especialmente en la zona de la cafetería. Parece ser que notaban cómo manos invisibles literalmente les golpeaban, se movían objetos que caían al suelo, y esto hizo que en una experiencia prácticamente única nos desplazáramos allí, lo que nosotros llamábamos el equipo volante de la revista Enigmas, un equipo de investigación multidisciplinar en el que había técnicos de informática, en el que había, en fin, gente que no pertenecía directamente al mundo del misterio, además intentaban buscar siempre una explicación física, ¿no?, a los sucesos. Y allí nos plantamos, y a una hora ya bastante de madrugada nos dividimos en grupos. Yo lo que hice fue coger personas, eran un equipo que venía de Madrid, otro equipo que venía de Albacete. Yo conocía a todos, pero no todos se conocían entre ellos, con lo cual lo que hice fue dividir en grupos de vigilancia que iban recorriendo la facultad después de haber precintado, de haber echado polvo de talco, es decir, medidas para que nadie nos la colara directamente, ¿no? Que no se produjera el fraude. Sí. Y estas parejas que fueron recorriendo la facultad eran gente que no se conocían entre ellos. Yo los conocía, sabía que no me iban a engañar, pero, oye, por si acaso, vamos a evitarlo, ¿no? Y en un momento determinado, recuerdo que dos de los integrantes de este equipo, Gemma Moreno y José Luis Tajada, en un momento determinado observaron cómo en el patio central, donde estaban los naranjos, los pájaros salieron volando. Eso les hizo mirar hacia arriba, y en la segunda planta, en el claustro que había en la segunda planta, observaron una sombra, definieron ellos, aproximadamente de unos 2 metros de altura. Era fácil de medir porque es que prácticamente llegaba hasta la arcada de este claustro, ¿no? Los cogí por separado. Es curioso porque José Luis hoy en día busca la prueba, es decir, si no hay prueba no lo creo, pero en aquel entonces sí creyó porque lo vio. Es así. Bueno, pues es curioso que en aquel momento me llevé a uno y a otro, cada uno por su lado, les hice que me dibujaran lo que habían visto, y los dos dibujaron prácticamente lo mismo. Lo curioso es que en ese instante se captó una grabación en la mesa de control que teníamos a la entrada de la facultad. Se grabó en el ordenador una voz que venía de los micrófonos que teníamos ubicados en ese claustro. Cuando se puso, se oía una voz muy agradable, como de mujer, joven, que decía algo así como: amar es azar. Aparentemente ningún significado para ninguno de los que estábamos allí. Pero no me preguntéis por qué. La cuestión es que en ese momento, ¿recordáis esa historia que hay, leyenda urbana, que dice que si inviertes el sentido de un vinilo de música heavy, tiene que ser heavy, si no, no vale, se oye un mensaje satánico? Bueno, pues en ese instante, yo no sé por qué, les dije: ¿por qué no invertís el sentido de la grabación? Lo hicieron, yo me fui otra vez, y al volver me dijo José Martínez, que era uno de los miembros de este equipo: coge los auriculares, póntelos. Mira, mi reacción al escuchar aquello fue hacer así, tirarlo encima de la mesa. La voz agradable, amable, de joven que se había grabado, que decía amar es azar, había mutado radicalmente en una voz grotesca, desagradable,
no sé si de anciano o de anciana, que decía: os voy a matar a todos. Con nosotros venía el decano de la Facultad de Derecho, que ya nos advirtió nada más entrar que él no creía en nada de esto. Y terminó la noche con un péndulo. El hombre realmente asustado. Es decir, allí pasó algo. Nos quedan 10 minutos de programa. Me gustaría dar el teléfono por si hay alguno o alguna valiente que quiera llamar, contarnos alguna experiencia paranormal o hacernos cualquier pregunta. 952 58 1010. 952 58 1010. Nuestro correo electrónico para lo que deseen. misenigmasfavoritos@gmail.com y nuestra página web, donde están todas las actividades que tenemos organizadas próximamente, así como ya concibiendo y preparando un par de viajes que vamos a hacer este verano. No les adelanto más. 952 58 1010. ¿Qué iba yo a decir? Que tenemos una llamada, creo que me dicen los compañeros. Sí, tenemos una llamada, vamos a recibirla. Buenas noches. Hola, buenas noches, Luis. ¿Con quién hablamos? Soy Isabel. Isabel, adelante. Buenas noches a la mesa al completo. Bueno, yo quería compartir con vosotros un par de experiencias que me he recordado al escuchar en la mesa lo que estabais hablando sobre la Ouija. Yo nunca he querido acercarme a una Ouija porque de jovencilla jugué y me llevé más de un susto. Y bueno, un día me llamaron y me dijeron: hay una Ouija para ti. Y yo dije: no, imposible, yo no me acerco. Pues yo creo que deberías de venir. Total, que para no extenderme, fui a esa reunión, me mantuve alejada hasta que me avisaron de que había alguien que preguntaba por mí. Para comprobar qué persona era, pues yo empecé a hacer preguntas, lo típico, ¿no? ¿Cuál es tu apellido? ¿Cuál es tu nombre? Y se me ocurrió hacer una de las mías y pregunté: ¿mañana qué día es? Podía haberme dicho: mañana es viernes, mañana es día 4 de noviembre, pero me dijo: mañana es el cumpleaños de nuestro hijo. Ya sabía yo quién era la persona que estaba en el otro lado de la Ouija. Y bueno, así muy brevemente, hace un par de meses que murió mi padre. Se marchó feliz, se marchó tranquilo, pero yo necesitaba saber que estaba bien. Creo que todos necesitamos saber eso. Tengo una prima que vive fuera de Málaga y ella utiliza las cartas de los ángeles. Así que cogió las cartas y sacó una al azar pensando en mi padre. Y la carta decía: hola desde el cielo. Los que estamos aquí os cuidamos y os queremos. Isabel, gracias. Gracias por llamarnos y contarnos estas dos experiencias. Tenemos más llamadas. Me gustaría que... Gracias, buenas noches. Uno no solo se emociona, sino también entiende que la valentía, ¿no?, de llamar y contar este tipo de experiencias que para estas personas son absolutamente reales y únicamente el sentido, el simbolismo de esa experiencia lo tiene que interpretar esa persona. ¿Estáis de acuerdo, Josep? 100%. Las experiencias tienen una relevancia y un significado especial para quien las protagoniza. Yo te puedo contar mi historia con Andrés, o también cuando falleció mi padre he tenido experiencias. Me sirven a mí, para nadie más. Tenemos otra llamada. Me gustaría contaros la experiencia de Fernando y de Chicho, ¿vale? Que tenemos 7 minutos todavía. Buenas noches. Hola. Buenas noches. ¿Con quién hablamos? Pues con Chema Montero. Hola, Chema, que te estamos leyendo en Facebook. Un abrazo muy fuerte. Gracias por elegirnos, por ser fiel al programa y por participar en este momento. Adelante, amigo. Sí, un saludo para todos. Y, hombre, no voy a empezar diciendo me llama poderosamente la atención. Pero nada, era un poco para comentaros en general, ¿no? Como tú has querido generalizar un poco las experiencias de todo el mundo, sacar unas pequeñas conclusiones sobre todo. Yo creo que lo que hay es un desconocimiento dentro de nuestra lógica, ¿no? O sea, nosotros tenemos, en tanto a todos los sucesos que ocurren, tenemos una lógica dentro de nuestro cerebro, ¿no? O una sistematología
y creo que las cosas que ocurren se nos escapan y puede ser que lo que sea ilógico sea lo que está ocurriendo y entonces no lo podemos decir si es correcto o no es correcto, ¿no? O si es verdad o no es verdad. Sí, sí. Déjame añadir muy brevemente. Despedimos a Chema. Chema, gracias. Un saludo para todos. Un abrazo muy fuerte, hombre. Hasta pronto. Porque lo que dice Chema es verdad. Claro, es decir, claro. ¿de qué manera procesa nuestro cerebro esa realidad? Y lo que hay que hacer es estudiar, con perdón, a los locos. Y cuando uno ve los mitologemas y los endodelirios que definen las personas, vamos a decirlo, locas, se dan cuenta que cuando ellos están alucinando son conscientes de que aquello es una alucinación, a pesar de no poder encajar ni procesar que un elefante rosa está sentado a tu lado, Luis Mariano, ¿vale? Sí. Yo, cuando veo el elefante rosa, soy consciente de que ese no puede ser real, pero sin embargo mi percepción la estoy teniendo, la estoy sintiendo, puedo sentirme incluso aterrado, pero sé que es una alucinación. El que vive un fenómeno paranormal sabe que aquello no es una alucinación y por eso, a menudo, si se dan los factores que se repiten, ambientales y tal, puede sufrir lo que se llama en psicología un estrés postraumático. Es decir, su cuerpo se predispone a sufrir, a programarse, porque sabe lo que viene a continuación, es la aparición. Luego, hay dos estados completamente diferentes. El que sufre una disociación de personalidad, el que tiene una esquizofrenia, el que sufre un estado alterado de consciencia. Perdón, voy a dejarlo para el segundo. Vive una experiencia, el que tiene un estado alterado de consciencia, inducido o casual, está experimentando una visión real. Ahora bien, eso que han vivido los chamanes desde la noche de los tiempos, que después hemos llamado mediums, que hoy incluso podemos plasmar en psicofonías, psicoimágenes, no sé qué, ¿es la misma cosa? En mi opinión, sí. Bueno, partiendo de la base de que estamos hablando de alucinaciones, tener una alucinación es igual de complicado que vivir un fenómeno paranormal, por supuesto. Es que, porque siempre hablamos con una facilidad y una alegría, y cualquier psicólogo, Gaona nos lo ha contado para Rastreadores de Misterio, para Enigmas, para los programas de radio, tener una alucinación es igual de complicado o más que vivir un fenómeno paranormal. Fran, que me quedan 2 minutos de programa. Por favor, me gustaría que en 2 minutos, Loren, es complicado, pero contaras en esencia, ¿no?, la experiencia de Fernando. Bueno, es un poco lo que decíamos al principio, ¿no?, la posibilidad de que haya unas inteligencias que evidentemente están ahí y que se pueden manifestar no a través de la ouija, del vaso de Danone, pero sí a través de una ouija en la que se están utilizando una serie de medios asépticos para comprobar que lo que allí se está produciendo es real, ¿no?, que no es un espasmo muscular, sino que realmente se está produciendo una interacción. Bueno, pues esto fue hace ya mucho tiempo y esto va por Chema, porque a mí sí me llama poderosamente la atención, ¿no?, el hecho de lo que ocurrió esa noche en la que se juntaron Chichi Serrador, Fernando Jiménez del Oso, otros tantos, como casi cada viernes, ¿no?, que se reunían para practicar la ouija. Pues bien, en una de esas comunicaciones que se produjeron salió lo que fuera, diciendo que era, vamos a decir un nombre cualquiera, un tal Juan Martínez, que era comerciante, que venía por la carretera de Valencia, camino de Madrid, que se había estrellado, que había muerto y que por favor que avisaran a su esposa. Además, facilitó el número de teléfono. Bueno, pues ahí quedó la cosa, porque bueno, en definitiva no dejaba de ser una práctica de ouija. La cuestión es que la ouija continuó la velada y en un momento determinado el tal Juan Martínez volvió a interactuar, volvió a decir que había muerto en la carretera de Valencia, que por favor llamaran a su mujer, le dijeran lo que había ocurrido y facilitaba un número de teléfono. ¿Qué fue lo que hicieron? A eso de las 12:30 de la noche. Bueno, pues vamos a ver, marcaron el número de teléfono, cogió una señora. La persona que estaba en Madrid, creo que era Chicho, el que se encontraba al otro lado del teléfono, dijo, por favor, ¿podría hablar con Juan? Y la señora dijo, no, está de viaje. Bueno, pues esto ya es algo importante, ¿no? Porque verdaderamente había un Juan que vivía en la casa a la que se estaba llamando y el teléfono que se había facilitado correspondía precisamente a un tal Juan. Bueno, pues así transcurrió la noche entre la disquisición de decir, bueno, ¿qué hacemos? Llamamos a esta señora y le decimos lo que ha ocurrido, pero claro, ¿cómo explicarle que esto nos lo han comunicado a través de una ouija?
Bueno, pues fue tan repetitiva la experiencia durante esa madrugada que a primera hora de la mañana, cuando no pudieron pegar ni ojo, cogieron, llamaron por teléfono y al otro lado del hilo telefónico lo cogió una persona. Y Chicho preguntó, por favor, ¿podría hablar con Juan? Y dijo, sí, soy yo. Con esto lo que os quiero decir, y esto lo contaba Fernando poniendo el ejemplo de que la Ouija, sea lo que sea, es algo que interactúa, es algo inteligente y es algo que en ocasiones es tremendamente mentiroso. Desde luego. Peligroso. El tiempo del programa ha concluido. A mí se me ha pasado el tiempo volando y me estaba acordando de una conversación que tuve el pasado año con el director de esta casa, con Carlos Calvo. Le proponía la idea de que un día de la semana, ahora está siendo los jueves, en la temporada pasada era los martes, hiciéramos una especie de la clave del misterio, de mis enigmas favoritos, donde emitiéramos una película de fenómenos paranormales o de ovnis y que luego hubiese una tertulia como aquel programa, ¿no? Y a él le encantó la idea. Estaríamos como 4 horas o algo más en directo. A mí me gustaría lanzar el guante a estos presentes y alguno más que se pueda agregar. Ya estoy pensando en quién. ¿Nos venimos todas las semanas? A mí yo estaría encantado. Oye, que me encantaría, antes de concluir esta temporada, hacer una... ¿Os gustaría una clave? Venga, con sí. Película y los amigos que están viendo el programa lo agradecerían. Venga. 4 horas de mis enigmas favoritos. Porque es que os ha parecido que es corto el tiempo, ¿no? Se ha pasado demasiado rápido. Se ha pasado volando. Oye, hacemos un cineclub con diferentes materias. Ahí. Caso de mañana. ¿Destaca un caso de mañana que vas a tocar en el teatro? Teniente del Ejército del Aire, el último avistamiento de un objeto volante no identificado en una de las bases de mayor seguridad, bases militares, en Zaragoza. Josep, ¿un caso de mañana? Vamos a contar. Hablaremos de abducciones, y en concreto de un caso sucedido en Calatuén, Mallorca, donde el resultado se lleva a casa y se viven muchísimas experiencias que rozan casi lo paranormal, lo fantasmagórico, lo ufológico, lo místico y lo humano. ¿Un caso? Mañana, Un caso que, sin lugar a dudas, voy a destacar mañana. Es el que protagonizó una persona, un hombre humilde, un hombre de campo, que acabó muriendo después de encontrarse con una extraña luz que en plena noche se le abalanzó. Solo una cosa más, Luis, simplemente, brevemente, porque estoy recordando lo que hemos hablado de que si frikis, que si marginal, que si este periodismo, tal. Fíjate, yo siempre cuando dicen esto recuerdo una frase de un músico que me encanta, Kurt Cobain, el cantante de Nirvana. Él decía, se ríen de mí porque dicen que soy distinto. Me río de ellos porque son todos iguales. 17 de octubre de 1986. Los ovnis también visitaron la Sierra de Mijas. Lo contaremos mañana en la 4ª noche de misterio en Mijas, en el Teatro Las Lagunas. Todavía quedan entradas. Será una noche especial llena de magia, radio, comunicación y encuentro con muchos amigos. 10 de la noche comenzamos el evento, a las 11 la emisión en radio, Radio Mijas 107.7 FM, a través de nuestra página web mijascomunicación.org, y estaremos hasta la 1 de la madrugada. Queridos hermanos de espíritu, un placer haber tenido este nuevo encuentro delante de las cámaras, delante de todos los amigos, y ahora nos vamos a dar una vuelta, ¿no? Una cañita. Venga. Una cañita, ¿no? Un beso muy fuerte, amigos. Nos vemos la semana que viene y a los que estén en el teatro, pues mañana. Que sean felices. Buenas noches.